Continuamos con más vida y estética y vamos a hablar de rejuvenecimiento de manos. Y me encanta porque cada vez que vos presentás este tema, yo con el rabillo del ojo veo que están todos mirándose las manos, que es algo que nunca nadie presta atención, hasta que empezás a hablar de cómo las manos se nos ponen bastante viejas también, ¿no? Exactamente. Mirá, cuando se dice que la edad se ve en las manos, sí, no es solo por las manchas que aparecen en las manos, que nadie usa protector solar, no, y las manos son las zonas más expuestas, sí, sino también porque cuando yo te hablo de envejecimiento 3D, sí, el envejecimiento 3D pasa en todo el cuerpo y en las manos se generan las 3D. No se genera el deterioro por el sol, por eso te las mancha. Ah, eso es por no haber usado protector solar nunca en la vida en las manos, porque la realidad es que si a uno ya de por si le cuesta ponerse en la cara, a las manos no llegamos nunca. Exactamente. Y otra cosa, hay arrugas finas. Cuando empiezan a haber arrugas finas y se empiezan a ver los tendones, sí, ahí está la deflación. La mano se achica porque pierde grasa, ¿entendés? Sí. Entonces por eso también se arrugan los codos, por eso se arrugan las rodillas, ¿eh? Eso es deflación. Bien. Entonces uno cuando evalúa una mano tiene que pensar en este paciente qué es lo que más tengo y qué es lo primero que tengo que hacer. Tengo que rellenarla para devolverle la laxitud y el estiramiento que la piel necesita y el sostén que la piel necesita, o lo más importante es despigmentarla. Es verdad. A veces hay que hacer las dos cosas. Entonces, por eso es tan importante saber que el rejuvenecimiento de manos no es una cosa sencilla y depende muchísimo del paciente. Cuanto más grande es el paciente, más cosas hay que hacer. Y obviamente cuidarse en casa con cremas y con protector solar todos los días. Claro, yo siempre digo lo mismo, a partir del momento que empiezan a prestarle atención a las manos, porque yo ya sé que cuando se presenta esta nota todos empezamos a mirar y a ver lo que decís, y es increíble cómo te empieza a cambiar la cabeza y empezás a usar protector solar en las manos, y los que son más jóvenes, bueno, están a tiempo de empezar a cuidarlas. Bueno, si querés vemos unas fotos. Vamos a compartir unas fotos, que es lo que me encanta a mí, el antes y el después. Acá tenemos los cambios después de los tratamientos. Y otra cosa que hay que saber es que no siempre uno puede tener un cambio 100%. Sí. Como el paciente, como uno querría. Es como responde el paciente. Entonces, acá vemos una mano deflacionada, porque se notan los tendones, y además muy manchada o deteriorada. Y estas arrugas finas son por las dos, por deterioro y por deflación. Hay que rellenarla y hacerle láser. Que cambia igual, Leslie, ¿eh? Es increíble. Bueno, vos fíjate, estas manos, uno dice mano de vieja. Sí. Pero en realidad no es mano de vieja, es mano de personas que tomó el sol. Claro. Y además se deflacionó. Se deflacionó por la edad. La deflación, aunque el paciente esté gordo, aparece igual. Bien. Aparece igual. Se nota menos, pero está igual. Bien. Veamos la próxima, por favor. Es divino hacer rejuvenecimiento de manos, me encanta. Un paciente más joven. Sí, un paciente más joven que, fíjate, que tiene un comienzo de visualización de sus cartílagos. Se ven las venas. Bueno, uno puede hacer que se note menos. No hace falta hacer una enorme cantidad. Haciendo un tratamiento muy sencillo, uno puede mejorar el aspecto de la piel. Se ven las liñitas de los nudillos también, cómo cambia. Exactamente, ¿entendés? Entonces, esto es un arte. Sí. Sobre todo el relleno de manos es un arte. Sí. Vamos a la próxima. Ahí está. Bueno, arrugas y manchas. Fíjate que sobre todo en la parte del dorso de la mano cercano a la muñeca, porque es la parte que está más expuesta. Sí. Entonces, claro, hay que hacer despigmentación con láser y relleno con ácido hialurónico. Hay mucha gente que usa para rellenar las manos hidroxiapatita de calcio. Yo prefiero usar ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque además hidrata las manos. Muy bien. ¿Entendés? Entonces el paciente te dice, no solamente qué bien que tengo las manos, que no las tengo tan cadavéricas, literalmente, sino que además las tengo nutridas. Claro. Entonces, para rejuvenecimiento de manos, 3 cosas. Sí. Relleno, láser
y nutrición en casa. Bueno, ahí está. Ya tienen una solución para todas aquellas personas que están del otro lado mirándose las manos y se dieron cuenta que hay que hacer algo. Bueno, acá tienen la solución. No se vayan, que enseguida seguimos con más vida y estética y vamos a estar hablando de las secuelas que deja el acné. Así que no se lo pueden perder. Ya venimos.